Imagínate que en el universo te encuentras con un objeto que no puedes ver. Es un objeto que no desprende luz, no refleja luz, no hace sonido y sin embargo sabemos que está ahí, porque hay cientos de estrellas que están girando a su alrededor. Es un monstruo silencioso que es completamente fundamental para nuestra existencia, para que tú y para que yo podamos existir. Fíjate cómo es la cosa que durante décadas los científicos y matemáticos no pensaron que pudiera ni siquiera llegar a existir. En el Desayuno Royal de hoy vamos a hablar de uno de los mayores misterios del universo, el agujero negro. Muy buenas a todos, muy buenos días si me estáis viendo desde Europa, buenas noches si me veis desde América, bienvenidos a Desayuno Royal. Mi nombre es Álvaro845 y esto es mi Morning Show, donde tratamos los lunes y los miércoles de los temas más diversos que pueda haber. No olvidéis comentar, compartir con aquellas personas, amigos, conocidos a los que creáis que pueda interesar esta temática o estos vídeos, porque estaré eternamente agradecido dado que vamos cambiando muchísimo de tema y eso ya os he explicado muchas veces que es como lo antiintuitivo que hay que hacer con el algoritmo de YouTube, pero aún así muy agradecido porque está funcionando muy bien este Desayuno Royal 3.0. Llevo muchos años haciendo estos vídeos, pero bueno, pues por cosas de la vida paré durante un par de añitos, pero estamos de vuelta. Y hoy además toca tema científico, vamos a hablar sobre los agujeros negros. Es uno de los temas más apasionantes dentro del cosmos y del universo, y fue una cosa, fijaos cómo era la historia, que de alguna manera el universo encierra secretos que están formulados en ecuaciones, ¿no? Los físicos, los matemáticos dan con ecuaciones que explican el funcionamiento del universo y muchas veces incluso los descubridores, los científicos que descubren las ecuaciones ni siquiera creen en su existencia porque es algo tan antiintuitivo que no piensas que en la propia naturaleza se pueda dar. Y sí, estoy hablando de los agujeros negros, que de alguna manera se desprende su posible existencia de llevar al extremo las ecuaciones que Einstein formuló en su teoría de la relatividad especial en 1915. He dicho teoría de la relatividad especial, pero en verdad fue en la teoría de la relatividad general. Aquí me han bailado los dos. Einstein sacó dos teorías de la relatividad, no vamos a entrar ahora mismo en ello, pero de sus ecuaciones y de sus descubrimientos se llega a la conclusión de que potencialmente, matemáticamente, podrían llegar a existir los agujeros negros. Esto en concreto no lo postuló Einstein, sino que lo postuló un físico que se le ocurrió la idea mientras estaba combatiendo como soldado en la Primera Guerra Mundial. El soldado en cuestión, o físico, se llamaba Karl Schwarzschild, espero haberlo pronunciado bien, y fue el que formuló que, siguiendo con la lógica de las ecuaciones de Einstein, de la teoría de la relatividad general, si nos imaginamos un objeto que fuese lo suficientemente pequeño, pero denso, es decir, pesado, es decir, vas comprimiendo todo lo que puedas. Si es lo suficientemente denso ese objeto, podrías funcionar de alguna manera que rompiese el espacio-tiempo, que es lo que Einstein de alguna manera formuló en sus ecuaciones para dar continuidad a las ecuaciones o la explicación del universo y de los campos gravitacionales que ya había propuesto Newton muchísimos siglos antes. Esto es bastante interesante porque dices, ¿cómo se le puede ocurrir, o sea, cómo alguien puede formular un descubrimiento tan importante como son los agujeros negros mientras está peleando en la guerra como soldado? Bueno, no sé si vais bien de historia, pero la Primera Guerra Mundial fue una guerra que era una guerra de frentes, ¿vale? Era una guerra de trincheras, de hecho se conoce como la Gran Guerra o la Guerra de Trincheras, donde los dos bandos prácticamente pues tenían excavadas trincheras y casi ni uno ni otro era capaz de avanzar sobre esas trincheras. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que mientras estás en la trinchera, los soldados lo que hacían era, estaban guardando la posición. Si el enemigo atacaba, entonces tenían que salir de la trinchera para dispararles, pero el resto del tiempo estaban ahí quietos. Y hay muchos avances que se produjeron justamente durante la guerra de trincheras, porque, claro, te llamaban a filas, tenías que ir como soldado, pero tú, pues, ibas pensando en aquellas cosas que pensabas normalmente. Y, de hecho, también hay avances en el campo, pues, qué sé yo, de la filosofía. Por ejemplo, Wittgenstein formula su teoría o escribe pues un poco su hipótesis o su postulado sobre la escalera, ¿no? del conocimiento y bueno, al final no vamos a entrar en temas filosóficos ahora, pero él formula justamente su aportación a la filosofía también en el evento de la Primera Guerra Mundial, con lo cual es particularmente curioso. Pero vamos a volver sobre qué es exactamente un agujero negro. Veréis, vosotros ya intuitivamente sabéis, la Tierra gira alrededor del Sol, el Sol a su vez y todo el sistema
sistema solar gira alrededor de otras cosas y todo en el universo está como en movimiento, está orbitando, está girando alrededor de otra cosa. La Luna gira alrededor de la Tierra, etcétera, etcétera, etcétera. De alguna manera, los objetos más pesados, con su gravedad, hacen que el resto de cuerpos celestes orbiten a su alrededor. Y eso es por atracción de la propia fuerza de la gravedad, ¿vale? Y bueno, lo dejamos para otro día si queréis, el por qué la Luna, si la gravedad atrae a la Luna, porque la Luna no se cae sobre nosotros. Y a ver, no se cae porque ya atrae a una velocidad y por eso está orbitando y está girando. Hay una manera muy fácil de representar esto y es si nos imaginamos una sábana, ¿vale? Una tela que está tendida en horizontal, como muy tensa, ¿vale? O sea, imaginamos que agarramos una tela y por las 4 esquinas la tensamos para que, bueno, pues si tú tiras una canica, pues que rebote, ¿vale? Nos lo imaginamos, ¿no? Entonces, la representación del espacio-tiempo muchas veces, y de esta fuerza gravitacional, se hace sobre la base de que tenemos representado en esa sábana el espacio-tiempo. Y cuando nosotros decimos que los objetos pesados hacen orbitar a su alrededor a objetos que son más ligeros, lo que nos imaginamos es una bola grande, ¿vale? Una pelota grande que está sobre la sábana. Ya nos imaginamos que por muy tensa que esté la sábana, se va a hundir un poquito, ¿vale? Y se va a inclinar. Cuanto más pesado sea, más se va a inclinar hacia abajo y va a crear pues como una especie de vórtice. Y si tú tiras un objeto más pequeño, pues te imaginas una bola más o menos del tamaño de tu mano y luego una canica, si tú tiras la canica de tal manera que se ponga a dar vueltas, pues eso es lo que ocurre en el universo, simplemente durante millones de años. O sea, sí, llegará un momento en el que acabará cayendo y caerá el vórtice, pero pasará tantísimo tiempo que ni tú ni yo seguiremos vivos para poder verlo. Pero vamos, los hijos, ni los hijos de nuestros hijos, ni los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de nuestros hijos. O sea, pasará dentro de millones de años. Seguramente nos hayamos extinguido ya para entonces, pero esa es un poquito la idea de representación. Bueno, un agujero negro representa dentro de esta sábana, dentro del espacio-tiempo, una rotura por tener un objeto tan pesado. Es decir, estamos poniendo una bola tan pesada dentro de la sábana que la sábana se rompe y creamos un agujero. Entonces creamos una especie de vórtice. Y eso es el agujero negro. Pero no es un agujero. O sea, no tenemos que imaginarnos. O sea, esto sirve un poco para que lo entienda un niño de por qué los cuerpos orbitan uno alrededor de otro, pero no sirve para entender un agujero negro. Un agujero negro, al final, no deja de ser mucha masa concentrada en un espacio muy pequeño. Es decir, si tú te imaginas una pelotita de plástico de estas de piscina, ¿no? Como la pelota de balonmano, ¿vale? Un balón que te cabe en la mano, pequeñito, ¿vale? Y eso, claro, tú lo agarras con la mano, te imaginas el peso que tiene, ¿no? Lo que ocupa y el peso, esa es la densidad. Y dices, vale, bueno, está lleno de aire, o sea, tiene un poquito de tela alrededor para hacer la pelota, pero luego, o de plástico, depende de cómo sea la pelota, pero el resto es aire. Con lo cual, pues tú te lo imaginas y dices, bueno, no pesa, ¿vale? Lo puedes lanzar, lo puedes hacer con él lo que quieras, de hecho lo tiras a una piscina y flotará. Si tú te imaginas el mismo tamaño, la misma esfera, pero maciza, de hierro, o sea, ya puedes intuir de, bueno, esto va a pesar bastante, ¿vale? Va a pesar muchísimo. Alguna vez si habéis alzado algo que sea de hierro, pesa mucho, ¿vale? Un yunque, pesa muchísimo. Entonces, claro, dices, mismo objeto, pero diferentes densidades. Si tiras la del balón de balonmano, pues va a flotar en el agua. Si tiras el de hierro, se va a ir ¡pum!, directo al fondo. Bueno, pues un agujero negro es muchísimo más pesado, pero mucho más pesado. O sea, no eres ni siquiera capaz de concebir lo pesado que es. O sea, una cosa así, la propia gravedad lo atraería y haría un boquete en la Tierra. No sería posible. De hecho, sería la propia bola de esta pesada la que atraería a la Tierra, ¿vale? O sea, muy pesado, ¿vale? Y concentrado en muy poquito espacio. Eso es un agujero negro. Entonces, aquí, el físico Karl Schwarzschild, bueno, no sé ni cómo se pronuncia, no sé alemán, pero este físico en la Primera Guerra Mundial, como digo, pilló las ecuaciones de Einstein y dijo, oye, si nos imaginamos un objeto que pese mucho, que tenga mucha masa, pero nos lo imaginamos muy pequeño, y ese objeto, que yo digo que existe, que ni siquiera, bueno, claro, no se puede ver, pero es tan pequeño y pesa tanto, tiene tanta masa, que fíjate cómo es que, claro, genera tanta gravedad el objeto. Es decir, es como si fuese un planeta, toda la masa del planeta Tierra, pero diminuto en el tamaño de una pelota de tenis, ¿vale? Imagínate todo eso ahí concentrado, ¿vale? Si somos capaces de ahí comprimir todo eso, pesará tanto que tendrá tal fuerza gravitatoria que
Claro, ni la luz, que es lo más rápido que existe en el universo, la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, cada segundo avanza 300.000 kilómetros. Yo he venido de España a Bolivia ahora mismo, por eso no estoy grabando en mi setup, y son poco más de 10.000 kilómetros de distancia, ¿vale? 12.000, 15.000 kilómetros, o sea, imagínate 300.000 kilómetros, pero en un segundo, que yo tuve que hacer un viaje en avión de casi 12 horas. Entonces, pues todo eso, digamos, es lo que es un agujero negro. Tal es la fuerza gravitacional que tiene, que tú por supuesto eres atraído, los planetas son atraídos, estrellas enteras son atraídas, e incluso la luz, que viaja a 300.000 kilómetros por segundo, pero ni intentando escapar de la gravedad, la luz sería capaz de huir de un agujero negro, porque está tan concentrado que no se puede escapar. Cuando nosotros, y vemos que Elon Musk lanza un cohete, ¿vale? Y lanza sus cohetes para colocar los satélites, el cohete lo que está haciendo está imprimiéndose a sí mismo tal velocidad para poder escapar de la atracción de la Tierra y poder salir al espacio exterior. La luz, viajando a 300.000 kilómetros por segundo, que evidentemente es mucho más rápido que un cohete, ni siquiera sería capaz de escapar. Por eso, los agujeros negros, pues conceptualmente era algo que era muy difícil de imaginar. Y Einstein, cuando le llegaron las nuevas, dijo, esto no puede ser así. Sí, en teoría yo he hecho las ecuaciones, decía Einstein, y sí podría llegar a existir, pero eso no existe. O sea, no puedes encontrarte tal cantidad de masa concentrada en tan poquito espacio. Eso no existe en la naturaleza, eso no existe en el universo, es imposible. Aunque desde el punto de vista teórico, si seguimos las ecuaciones que yo mismo he formulado, pues resulta que sí que podría llegar a existir. Y ahí un poquito quedó la cosa. De hecho, aquí nuestro amigo Schwarzschild formuló una ecuación que es lo que se conoce como el radio de Schwarzschild, que es el cálculo de, oye, si tú quieres convertir, por ejemplo, el Sol en un agujero negro, el agujero negro es una esfera, ¿no? Entonces, ¿cómo de grande es esa esfera? ¿Cómo de grande sería? Es decir, vamos a meter todo el tamaño, la inmensidad, vamos, es inmenso el Sol, ¿no? Y eso que es una de las estrellas pequeñas del universo. Pero vamos a juntar todo el Sol en algo, en esa pelota pequeñita, para crear un agujero negro. ¿Cómo de pequeño tendría que ser el Sol? Bueno, tendríamos que hacer que el Sol, que es muy grande, se concentre en una pelota que tenga 6 kilómetros de diámetro. Su radio sería de 3 kilómetros, es decir, de punta a punta, el Sol, esa nueva esfera, para que el Sol se transforme en un agujero negro, tendría que medir solo 6 kilómetros. 6 kilómetros iba a decir una ciudad, es un pueblo prácticamente, o sea, es muy poco, 6 kilómetros es lo que salgo yo a correr cuando entreno, o sea, es poquísimo. Bueno, pues así de pequeño tiene que ser toda la masa del Sol concentrado, y entonces tendríamos un agujero negro en lugar del Sol. Y es que así de alguna manera es como se forman los agujeros negros. Los agujeros negros, cuando una estrella llega a su final, cuando se acaba el combustible y dejan de ocurrir esas reacciones de fusión que ocurren en el Sol, que están constantemente como si estuviesen explotando bombas atómicas, ¿vale? Cuando se queda ya sin combustible, se queda sin hidrógeno, la estrella colapsa. Y en muchas ocasiones lo que hace es explota y forma lo que se conoce como una supernova, pero a veces queda vamos a decir, como que el núcleo queda ahí como pequeño y se concentra todo dentro de ese núcleo. Ahí tendríamos la formación de un agujero negro, es decir, todo acaba colapsando y se acaba apelotonando, todas las partículas que hay se van atrayendo unas conforme a otras, y como si se tratase de muchos imanes, se van pegando unos a otros y se comprimen de tal manera que podría llegar a darse el caso de que formen un agujero negro. Sin embargo, la idea de que los agujeros negros succionen a la gente, ¿sabes? La típica imagen que puedas tener tú de vas ahí con tu nave espacial y dices, ¡oh, un agujero negro, hay que tratar de escapar! Bro, la luz no es capaz de escapar a 300.000 kilómetros por segundo, con lo cual tú no vas a escapar del agujero negro. Pero es que es más allá, el agujero negro no succiona. El agujero negro atrae. Es decir, si nosotros reemplazamos el Sol del sistema solar por un agujero negro que tenga la misma masa que el Sol, nada cambiaría. A ver, sí, no tendríamos el Sol, no tendríamos esa fuente de energía que es necesaria para la vida dentro de la Tierra. Es decir, la Tierra se congelaría y las plantas morirían porque no pueden hacer la fotosíntesis, y nosotros moriríamos también porque no tenemos oxígeno, si es que no nos matan antes de las altas temperaturas. Pero más allá de todo eso, no succionaría la Tierra, es lo que quiero decir. Es decir, esto viene de una imagen que es cuando se explicaba lo de la sábana y la representación del espacio-tiempo y la rotura del espacio-tiempo, pues de alguna manera nos hemos
pensado que un agujero negro crea un vórtice. No, un agujero negro simplemente funciona como cualquier cuerpo, cualquier planeta, cualquier estrella. Es decir, en función de la masa que tiene, pues atrae a otros cuerpos y con fuerza gravitacional normal y corriente. Lo que pasa es que está tan concentrado que es antiintuitivo, porque es que la luz no puede ni tan siquiera escapar. Es decir, atrae la luz que está cerca y esa luz no puede huir. Con lo cual, un agujero negro, cuando lo miras a través del telescopio, tú no puedes ver el agujero negro. Es negro, porque la luz no puede escapar. Es decir, nosotros necesitamos que las partículas de luz golpeen en los objetos y reboten. Y es eso lo que nosotros vemos y visualizamos. El agujero negro no, porque yo os estoy diciendo que la luz no puede escapar, con lo cual cuando va una partícula de luz a rebotar en el agujero negro, se queda ahí, ya no puede escapar. Con lo cual, tú lo que ves es algo negro, un círculo negro, y lo que puedes ver es alrededor, los límites del agujero negro. Ahí sí que ves ciertas partículas de luz, porque todavía esas sí que pueden escapar, ¿vale? Eso es lo que tú ves, pero no es un aspirador que esté succionando. Si reemplazamos el Sol por un agujero negro que tenga la misma masa, los planetas seguirán girando exactamente igual, porque giran por la masa, y nada de eso cambia. Tú no reemplazas la masa de la Tierra, no reemplazas la masa del Sol, porque te estoy diciendo que es un agujero negro que tiene la misma masa, simplemente es el Sol como más concentrado, entonces todo se comporta exactamente igual. Esa es una falsa creencia que tiene mucha gente, quizá por las películas y por el hecho de, oye, ¿qué pasa si entras en un agujero negro? Bueno, si entras en un agujero negro, claro, el tiempo, claro, hay una rotura del espacio-tiempo, con lo cual en teoría el tiempo pasa diferente y pasan millones de años fuera y tú ahí dentro el tiempo no pasa para ti, o dentro de tu sistema de referencia sigue avanzando igual, pero por fuera están ocurriendo miles y millones de cosas, pero es que eso no va a ocurrir, ¿vale? Porque ya te digo que no te succiona a ti, sino que simplemente se comporta pues como una estrella, es decir, hace que las cosas giren a su alrededor. Ya está, fin. Lo único que no emite luz. ¿Por qué? Porque se la queda toda para él, porque la atrae, la succiona, tiene tanta gravedad que nada puede escapar de eso. De esta manera, lo que nosotros observamos con los agujeros negros es lo que se conoce como horizonte de sucesos. Es decir, no podemos ver dentro del agujero negro. Podemos ver las estrellas, podemos ver el Sol, y con microscopios, con telescopios especiales y con filtros adecuados, podemos ver incluso cómo ocurren esas explosiones dentro del Sol, pero no podemos ver qué ocurre dentro de un agujero negro, porque está todo tan concentrado que, como digo, la luz no puede escapar. Pero ya está, es la única peculiaridad que tiene. Entonces, si sois capaces de entender esa ficción de concentrar toda la masa en algo muy pequeño, ya habéis entendido el concepto de agujero negro. Por eso, cuando observamos, lo que vemos es el contorno de la esfera, vemos el horizonte de sucesos, vemos cómo la luz se mueve alrededor. Y esto es interesante porque, claro, Einstein, cuando leyó la tesis de que podían llegar a existir los agujeros negros, Einstein no lo creyó. Dijo, sí, está en la ecuación, es la ecuación que la he desarrollado yo creo en ella, está bien hecha, a no ser que alguien me demuestre lo contrario, de manera que, bueno, pues sí, en teoría es posible, pero en la práctica esto no va a ocurrir nunca, porque nunca la naturaleza, el universo, va a ser capaz de condensar tanta masa en un espacio tan pequeño. Y dijo, bueno, pues es una ficción, algo que sí, desde el punto de vista teórico podría darse, pero no tienen que existir. Es decir, no creía Einstein en la existencia de los agujeros negros. ¿Qué es lo que pasa? Que llegó un momento que se pudieron observar. No un agujero negro, porque ya os he explicado que no se puede ver, pero se pudo ver este contorno, este horizonte de sucesos. Y se vio uno, y luego se vio otro. Se llegaron a ver, de hecho, esto en el año 2015, se llegaron a escuchar los agujeros negros. Se vieron dos agujeros negros que estaban uno muy cerca del otro y que estaban girando el uno alrededor del otro, ¿vale? Claro, esto rompe con la tesis de la succión. Se ponen a girar uno alrededor del otro y así van a estar millones de años. Y en ese giro es lo que se consiguió hasta escuchar. El cómo se movían y se pudo ver dos horizontes de sucesos muy cerca el uno del otro. Básicamente, esta observación, que como digo fue en el año 2015, lo que fueron capaces de observar son estos sucesos que en teoría ya predecían las ecuaciones de Einstein, formuladas, claro, en 1915, o sea, 100 años antes, ya Einstein en su fórmula predijo que esto podía ocurrir, pero él mismo no lo creía, y luego se demostró que sí. Y como digo, estos dos agujeros negros girando uno alrededor del otro, llegó un momento que colisionaron, entonces estaban, bueno, rompiendo la sábana que yo os explicaba. Entonces, justamente cuando fusionaron, provocaron una vibración
dentro del espacio-tiempo, y esa vibración, al ser una onda, es lo que se transformó en sonido, y se pudo llegar a escuchar. A 1300 millones de años luz, me parece que estaba, pero se pudo llegar a escuchar, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues muy lejos había dos agujeros negros que estaban fusionándose y nosotros desde aquí lo escuchamos. Pero claro, muy lejos quiero decir que esto ocurrió hace 1300 millones de años. 1300 millones de años suponiendo que las ondas de este sonido viajasen a la velocidad de la luz, que viajan más despacio, con lo cual ocurrió hace mucho tiempo. Sabéis que la medida de años luz es una medida de distancia, no de tiempo, pero podemos hacernos una idea de que de tiempo pues será más, porque ocurrió hace mucho tiempo. Tú sabes que el sol que te llega a ti, el sol que puedes ver ahora mismo, no es el sol de ahora mismo, es el sol de hace unos minutos, porque la luz que llega del sol tiene que viajar y tiene que llegar hasta la Tierra, y tarda un tiempo, ¿vale? Tarda unos minutos porque el sol está bastante cerca. Aunque a ti te parezca que está muy lejos, en verdad, en medidas del universo, está súper cerca. Pero claro, la existencia de estos agujeros negros, como digo, ya se pudo observar, ya se pudo ver, ya intuimos que en cada una de las galaxias hay un agujero negro en el centro. En la Vía Láctea, que es la galaxia en la que está el sistema solar, en la que estamos nosotros, hay un agujero negro en el centro, y ese agujero negro es el que hace que todo lo demás empiece a girar a su alrededor. El Sol, el resto de estrellas, nuestro sistema solar, nuestro planeta, giran en torno al agujero negro que está en el centro de la Vía Láctea. Pero claro, es interesante cómo este concepto que se da en la naturaleza escapa tanto a nuestra comprensión porque no es intuitivo para nada. O sea, es intuitivo para nosotros el entender que un balón de balonmano o una pelota de tenis, pues tiene un determinado peso porque nos lo imaginamos. Y sabemos que si hacemos eso de hierro macizo, un objeto, una pelota de tenis de hierro macizo, pues ya intuimos que una va a pesar mucho más que la otra. Pero es que un agujero negro es ir muchísimo más allá. Si utilizamos la ecuación de nuestro científico favorito, Karl Schwarzschild, el hombre que estuvo en la Primera Guerra Mundial y que dio con la fórmula, claro, podríamos calcular cómo de pequeño tendría que ser yo con mi peso. Yo peso unos 70 kilos, entonces, si mi peso lo queremos convertir en agujero negro, ¿cómo de pequeñito tiene que ser? Es decir, ¿cuánto hay que comprimirme para que pase a ser un agujero negro? Aproximadamente necesitaremos comprimirme en una canica, ¿vale? Porque tienen forma esférica los agujeros negros, entonces tendréis que comprimirme en una canica que tiene que tener de radio, ¿vale? O de diámetro, ya a estas alturas que da igual. Tiene que tener 10 elevado a la menos 25. Esto en metros. Es decir, ¿cuántos metros tiene que medir la canica? Bueno, imaginamos que van a ser centímetros, ¿vale? Pero para el caso es lo mismo, ¿vale? Si lo queremos hacer en centímetros, ¿cómo de ancha tiene que ser esa canica? En centímetros, pues será 10 a la menos 23, es decir, 0,00000000, así 23 veces y luego 1. Eso es la medida de la canica en la que hay que comprimir todo mi cuerpo. O sea, no podrías ni medirlo, ni con el microscopio más potente serías capaz de ver exactamente la comprensión a la que, o sea, lo comprimido que tengo que estar. Pero vamos a hacerlo con algo más bestia, ¿vale? Porque claro, dices, a ver, bueno, 70 kilos, o sea, peso, bueno, me sobran unos kilitos, ¿no? Pero quiero decir que para esto es nada. Vamos a imaginarnos un objeto muy pesado, un portaaviones. ¿Cuánto pesa un portaaviones? 100.000 toneladas, ¿vale? 100.000 toneladas es lo que pesa un portaaviones, ¿vale? Pues como si se tratase de uno de los sitios estos de chatarra, ¿sabes? Que donde meten los coches y con la prensa hidráulica comprimen para hacer un cubo. Pues vamos a hacer lo mismo con el portaaviones, ¿vale? Pero con forma esférica para ver cómo tendríamos que llegar a apretar toda la masa del portaaviones, 100.000 toneladas de hierro, acero y titanio y todo lo que tenga el portaaviones. Todo eso hay que comprimirlo para hacerlo pequeñito y formar una canica. ¿Cuánto mide esa canica? En centímetros sería 10 a la menos 17, es decir, 0,000000, así 17 veces hasta poner un 1. Eso en centímetros. Así de pequeño tendría que ser para que fuese un agujero negro. Como veis, claro, es inimaginable que algo pueda comprimirse tanto. El Sol, con todo lo que pesa el Sol, que es muchísimo más grande que la Tierra, ya os he dicho que la canica mediría 6 kilómetros de lado a lado. Claro, el Sol mide muchísimo más, pero claro, 6 kilómetros, dices, ostras, no es tanto. Claro, en medidas del universo 6 kilómetros es poquísimo. Para que os hagáis una idea, porque, a ver, 6 kilómetros lo podéis visualizar en medidas de la Tierra, pero la Luna, ¿vale? O sea,
nos imaginamos la Luna como si fuese una canica, ¿vale? La Luna tiene de diámetro más de 3.000 kilómetros. La Tierra, el radio de la Tierra son algo más de 6.000 kilómetros, con lo cual el diámetro serían 12.000 kilómetros. Estamos hablando del Sol, que es mucho más grande, lo vamos a concentrar todo en solo 6 kilómetros, ¿vale? Esto es lo que cuesta entender y lo que hizo que Einstein fuese muy escéptico en lo que se refiere a la existencia de los agujeros negros. Porque, claro, decía, a ver, sí, en teoría sí, pero esto no parece que pueda existir. Bueno, pues amigos, existen. Y de hecho, fijaos cómo algo que potencialmente es tan peligroso, que culturalmente se ha asociado a una especie de vórtice, de un aspirador que succiona a todo lo que tiene a su alrededor y que los agujeros negros pues se consideran como algo súper peligroso, es todo lo contrario, es completamente necesario para que el universo se mantenga en movimiento y que todas las piezas cuadren y que los sistemas y las estrellas giren en torno a estos agujeros negros, los planetas giran en torno a las estrellas y así es como pues en este planeta Tierra, un día surgió la vida y fue evolucionando hasta ser lo que somos tú y yo hoy en día. Es más, el hecho de que los agujeros negros estén en el centro de la galaxia prueban una cosa muy interesante, que es que hay muchos fenómenos de la naturaleza que escapan a nuestra intuición y que escapan a nuestra comprensión, pero aún así somos capaces de descifrarlos, porque aún así Einstein fue capaz en 1915 de, digamos que, postular unas ecuaciones en la teoría de la relatividad que predijeron la existencia de estos agujeros negros, cosa que no se pudo demostrar hasta muchos años más adelante. Y es que quizás, para entender el universo, no solo baste con lo que nosotros podemos ver y la información que podemos recibir de nuestros sentidos, sino que a lo mejor tenemos que descifrarla, y para eso basta con las matemáticas y no con la observación. Espero que os haya encantado este desayuno royal. Tocaba uno de ciencia y tocaba uno de cosmos. Por favor, compartidlo con aquellos a los que creáis que le puede gustar y que les puede resultar de interés. No dejéis de comentar. Si algo no he explicado bien, por favor, dejadme preguntas, dejadme dudas, dejadme cuestiones o incluso sugerencias de temáticas para futuros desayunos royal, que yo estoy leyendo todos los comentarios. Que tengáis un excelente día. Nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!